Alvin Rosin, quien supervisaba la fundación de la Academia Naval francesa en el puerto de Brest, la École Naval, estaba destinado a convertirse en el ministro de la Marina. Sin embargo, ante la cambiante situación, fue nombrado almirante de la flota expedicionaria. Debemos aceptar que la tecnología de construcción naval de México ya ha superado a la de Francia. Con esa introducción calmada, el almirante Rosin inició la conversación, pero uno de sus capitanes no estuvo de acuerdo. Superado, si quisiéramos, podríamos construir esos buques de torreta giratoria. Blindar los barcos con hierro solo es una cuestión de dinero. Y aunque su capacidad de las máquinas de vapor parece ligeramente superior, podemos construir lo mismo. Las torretas giratorias y los cañones de gran calibre podrían ser replicados por nuestros ingenieros con unos pocos meses de ensayo y error. Si cuentas esos meses de ensayo y error, más el tiempo de construcción, pasarán 3 años. México ya pasó por ese proceso. Esa es la diferencia tecnológica, ¿no crees? Tiene razón, mis disculpas. No hay problema. Asumamos esta realidad y sigamos adelante. El almirante Rosin había revisado detalladamente los informes de la primera batalla. Tras analizarlo todo, llegó a la conclusión de que la tecnología naval de México había superado a la de Francia y que, incluso con su vasta flota, podrían perder. Él fue quien insistió en reunir todos los acorazados disponibles en Francia. Aceptó el puesto de comandante de la expedición bajo la condición de que se movilizara toda la flota, no solo una parte de ella. A diferencia de su predecesor, no cometería el error de subestimar al enemigo. Daré todo lo que tengo. Los buques de torreta giratoria causarán un daño inimaginable a nuestros acorazados. Para contrarrestarlos, debemos usar bien nuestras fragatas y bergantines, especialmente los bergantines. ¿Es posible detener a los buques de torreta giratoria con bergantines? Un comandante a sus órdenes preguntó con escepticismo. En esta operación tenemos superioridad numérica en acorazados, pero nuestra verdadera ventaja está en el gran número de barcos medianos y pequeños. He oído que los buques de torreta giratoria mexicanos tienen un francobordo muy bajo, lo que significa que si los bergantines se acercan lo suficiente, no podrán ignorarlos y deberán atacarlos primero. Si logran acercárselos lo suficiente, incluso embestirlos, podrían volcarlos. El almirante Rosin creía que la derrota en la primera batalla se debió más a los buques de torreta giratoria que a las fragatas blindadas. Sabía que la gran debilidad de esos buques era su bajo francobordo, lo que los hacía vulnerables en aguas abiertas. Uno de los subordinados reflexionó un momento y expresó una objeción. Es cierto, pero los buques de torreta giratoria son barcos de vapor, los bergantines no podrán seguirles el ritmo. Mientras retroceden, girarán sus torretas y nos cazarán. El comandante señalaba la superioridad de velocidad de los buques de torreta giratoria. Rosin respondió inmediatamente. Déjenlos cazar. ¿Quiere decir que usaremos los bergantines como carnada? Exactamente. Los buques de torreta giratoria tienen otra debilidad. Sus cañones de gran calibre tardan mucho en recargarse. México solo tiene 4 de esos barcos. Aunque hayan construido más, si desplegamos nuestras 60 fragatas y bergantines por todos lados, no podrán neutralizarnos fácilmente. Mientras tanto, podemos destruir sus acorazados. Era una estrategia cruel que implicaba grandes sacrificios entre los barcos pequeños y medianos, pero los capitanes no lo rechazaron. Parecía una táctica viable. Sabemos que México tiene pocos barcos pequeños. Creo que funcionará. Una vez que estemos en el mar, no tendremos tiempo para discutir más detalles. Si hay alguna duda, díganla ahora. No hubo más objeciones. Marzo de 1840. Un barco explorador francés parece ser a vapor. Lo seguimos. El vicealmirante Martínez, quien había ganado la primera batalla contra los franceses, ya había detectado la nave enemiga. Respondió a su subordinado. Son más rápidos que nosotros. Parece que han aprendido algo. El barco explorador francés no estaba blindado, lo que le daba una ventaja de velocidad sobre nuestra flota de buques blindados. Sí, la última vez los interceptamos rápidamente. Así fue. Esta vez no será tan fácil, pero debemos seguirlos, ya que hemos venido hasta aquí para recibirlos. Sí, cuanto antes los enfrentemos, mejor. Pronto se dio la orden de avanzar a toda velocidad. Era obvio que el objetivo francés volvía a ser Cuba. No había un blanco mejor para ellos. Ir directamente a Veracruz sería arriesgado, ya que podrían ser rodeados y las fortificaciones allí eran demasiado formidables. Esta vez, en lugar de esperar en las aguas cercanas a Cuba, estábamos mucho más al este en la entrada del Caribe, aguardando a la flota enemiga que, tal como esperábamos, se dirigía directamente hacia Cuba. Pronto, la flota francesa comenzó a aparecer en el horizonte. Son 22 acorazados. Hay 25 fragatas y más de 40 bergantines. Los vigías reportaban continuamente. ¿De verdad trajeron todo lo que tienen? Sí, incluso para Francia. Parece que han traído todas sus fuerzas disponibles. Tal vez aprendieron la lección de no subestimar al enemigo, pero les enseñaremos que eso no es suficiente. Preparen los cañones principales para disparar. Sí, señor. ¿O preparando los cañones principales? Preparando los cañones principales.
Nuestra flota consistía en solo 10 naves, 6 fragatas blindadas y 4 acorazados. Pero el tamaño no era lo importante. Estos acorazados no solo eran superiores en defensa, también tenían ventajas en velocidad y alcance. Los 4 cañones principales de 300 milímetros, situados en la proa y la popa, comenzaron a recargarse rápidamente. Aunque el calibre era un poco menor, la tasa de disparo era revolucionaria, permitiendo un disparo cada 4 minutos. Estamos listos. Fuego. Los disparos de los cañones comenzaron desde una distancia en la que los acorazados franceses ni siquiera podían pensar en atacar. Las naves mexicanas desataron su fuego a gran distancia. Los disparos golpearon el costado y la cubierta de los acorazados franceses. El enemigo se acerca a toda velocidad. Ojiren, mantengan la distancia con la flota enemiga. Señor, Aunque los franceses habían desplegado varias naves a vapor, estas eran en su mayoría buques medianos y pequeños. Incluso nuestras fragatas blindadas y mucho más los imponentes acorazados eran más rápidas que los acorazados franceses. Mientras ambas flotas se movieran en la misma dirección, los franceses no podrían alcanzarnos. Las fragatas blindadas escoltaban a los acorazados mientras estos continuaban disparando sin descanso. ¿Otro tipo de nave? El almirante Rusin sentía cómo su plan meticulosamente elaborado se desmoronaba en cuestión de minutos. No parece que tengan intención de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto que no. Yo haría lo mismo en su lugar. Pero ¿cómo podemos alcanzarlos? No hay manera. Las nuevas naves enemigas eran acorazados del tamaño de acorazados convencionales, pero con 4 cañones principales. El francobordo era tan alto como el de un acorazado francés y los cañones, aunque de menor calibre, disparaban con una cadencia mucho mayor. Era como si hubieran eliminado todas las debilidades de los buques de torreta giratoria. La única desventaja que Rusin pudo notar era que, para ser barcos a vapor, no eran especialmente rápidos. Pero aún así, eran más rápidos que los acorazados franceses. La brisa permitió que los barcos franceses alcanzaran una velocidad de unos 12 nudos, pero no fue de mucha ayuda, ya que los buques mexicanos también habían desplegado sus velas. Continuamos la persecución. La situación era tan mala que el propio segundo al mando, visiblemente preocupado, preguntó primero. La única ventaja era que solo había 4 de estos nuevos acorazados enemigos, por lo que aún no habían causado graves daños a la flota. Pero el hecho de que los franceses estuvieran siendo bombardeados sin poder cerrar la distancia fue una fuente de desesperación para el almirante Rusin. Aún faltaban 5 días para llegar a Cuba. Durante ese tiempo, ¿cuánto más daño recibirían? Juré no confiarme, pero asumir que el enemigo pelearía de la misma manera que en la última batalla fue otra muestra de arrogancia. Solo han pasado unos pocos meses. El almirante Rusin se sentía profundamente frustrado, pero la realidad era implacable. Los nuevos barcos del Imperio Mexicano estaban atacando sin descanso, y todavía tendrían que avanzar 5 días más para forzar una batalla. El almirante Rusin sentía cómo el sudor frío corría por su espalda. No era solo una sensación. Como comandante de la flota expedicionaria, intentaba mantener una expresión neutral para ocultar su nerviosismo, pero no podía disimular su palidez. Su segundo al mando fingía no darse cuenta. Pero el rostro pálido de Rusin reflejaba la gravedad de la situación. El sonido del bombardeo mexicano presionaba al almirante para tomar una decisión. Si seguimos avanzando hasta el puerto de La Habana, llegaremos en 5 días, después de haber sido bombardeados todo el camino. Solo para enfrentar a toda la flota enemiga. México no mostraría ninguna piedad, mantendrían la distancia y continuarían atacando. La única opción sería luchar en un puerto, lo que implicaría enfrentarse a las fortificaciones defensivas además de a la flota enemiga, y estar rodeado por ambos lados. Sería un suicidio. Incluso si todo salía a la perfección, las pérdidas de la flota francesa serían devastadoras. ¿Y qué si nos retiramos? Es siquiera una opción. Dejar que la gran flota de Francia retroceda sin haber luchado adecuadamente. Incluso si lograban retirarse sin bajas, sería considerado un cobarde que había deshonrado el honor de la armada francesa. El rey y el gobierno sin duda lo culparían de la derrota. Si tenía suerte, solo lo retirarían deshonrosamente, si no podría terminar en prisión. Y si eso no fuera suficiente. Un cañonazo falló en su objetivo, golpeando a un bergantín cercano. El barco fue atravesado por un solo disparo. ¡Ah! Un soldado, milagrosamente sobreviviente del impacto, gritaba en medio de la confusión. Solo al escuchar ese grito desgarrador, el almirante Rusin tomó su decisión. Ordeno la retirada inmediata. Fue la vergüenza de considerar su propia seguridad lo que lo impulsó a tomar esa decisión.
Había decidido usar a los bergantines como carnada porque pensaba que era lo necesario para que Francia ganara la guerra. Pero avanzar ahora, sin retirarse, significaría sacrificar a sus hombres solo por preservar su propio honor. Almirante, nos retiramos sin siquiera luchar. ¿Cómo podemos pelear si el enemigo no lo permite? Nos quedan 5 días para llegar a Cuba, y si seguimos recibiendo bombardeos todo el camino, ya sabes lo que pasará con nuestra flota. Aunque algunos oficiales estaban insatisfechos, entendieron por qué se daba esta orden. Tal como temía el almirante, los franceses comenzarían a girar, y el enemigo también lo haría. Nos están persiguiendo. Ahora estaban en la posición de ser perseguidos, en lugar de ser los perseguidores. Pero algo no había cambiado, seguían siendo bombardeados sin poder devolver el golpe. El viento, que antes era favorable, se volvió en su contra, y la velocidad de la flota disminuyó considerablemente. La verdadera pesadilla había comenzado. La gran flota francesa tuvo que soportar una lluvia interminable de proyectiles. Aguanten, a los enemigos eventualmente se quedarán sin combustible y municiones. Los oficiales intentaban animar a sus hombres mientras hacían todo lo posible por escapar, pero la realidad no era tan sencilla. Las fragatas blindadas más rápidas de México comenzaron a atacar también a las naves más pequeñas y medianas. La flota francesa, con sus acorazados dispersos ampliamente, fue atacada en los flancos, donde las fragatas y bergantines estaban más vulnerables. Los nuevos acorazados mexicanos y sus fragatas blindadas parecían decididos a gastar todas sus municiones, lanzando proyectiles sin descanso. Que las naves en mejor estado tomen el lugar de las que han sido golpeadas. Reciban los disparos por ellas. Abandonen las naves que estén a punto de hundirse. Si el barco vecino está en mal estado, acérquenlo y rescaten a los tripulantes de inmediato. El almirante Rusin, sin dormir, seguía dando órdenes en un esfuerzo desesperado por minimizar las bajas. El Imperio mexicano finalmente detuvo el ataque cuando la flota francesa había recorrido casi la mitad del Atlántico. Literalmente, habían disparado hasta quedarse sin un solo proyectil. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.